Bueno, yo ya voy descubriendo que son tantas las cosas que deberíamos hablar, sobre todo, a ver, solamente con este libro podríamos estar en 4 programas. O sea, que me pensaba, ¿no? Bertolt Brecht escribió alguna vez que peor que robar un banco es fundar un banco. Creo que hay que hacer, bueno, en primer lugar, 12 comentarios en torno al tema. Yo hago los míos, vos harás los tuyos. El primero de ellos es que habría que diferenciar entre banco del Estado, que tiene una función bien aplicada, y banco privado. Y en segundo lugar, que no podemos vivir sin bancos. No hay un horizonte visible, no capitalista, sin bancos, ¿no? El problema fue precisamente cuando los bancos cerraron sus puertas, bloquearon sus puertas y dejaron de cumplir, y cumplieron la premisa de Brecht, que es, se transformaron en ladrones, digamos, en captores de los ahorros. Mira, acá hubo un concepto que a lo mejor para nosotros es familiar y para otros va a resultar menos familiar, me refiero a algunos más jóvenes, pero que describió perfectamente aquello de la patria financiera, ¿no? Estamos hablando de Martínez de Oz, de todo un proyecto que a lo mejor estaba pensado. Mira, finalmente, y había películas, por ejemplo, Plata Dulce, una película extraordinaria de la Argentina que hay que verla, Federico Lupi, De Gracia, Gianni Lunadei, pero digo, la idea de que vos podés generar riqueza de la riqueza de la riqueza sin producir ni trabajar. Bueno, si vos pensás el sistema financiero como la posibilidad de enriquecer, eso lo que termina beneficiando siempre, lo voy a decir de una manera coloquial, es acá, es en Grecia, es en todos los lugares donde se aplique, eso termina beneficiando a los 4 o 5 vivos, pero empobreciendo de una manera tremenda a la población. Porque aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente es una verdad bíblica, pero es un hecho objetivo. No hay una nación que pueda enriquecerse solo a partir de artilugios financieros. Por supuesto que es importante la de instrumentos financieros para que haya más formas de financiamiento, pero siempre de financiamiento ¿a quién? A las empresas y después a las familias. Pero eso es poner las cosas adecuadamente. El caballo adelante, el carro atrás. Cuando vos pones el carro adelante, no va a salir bien. Y lamentablemente, nosotros en la Argentina conocimos muchas veces aquello de esto es un viejazo, pero vos a lo mejor te vas a acordar, pero Tito Baratito y Máximo Carelli, había una publicidad en la época del Proceso que decía, ¿cuál era la esencia? Mirá, que nadie regule nada, que nadie controle nada, porque todo se acomoda solo en la vida. Entonces, dejá que porque si vos regulás el mercado de trabajo, lo que vas a hacer es destruir el trabajo, dejá que se armonice solo. Y vos decís, el punto de equilibrio, el punto justo, es decir, tiene que haber un Estado que oriente, un Estado que regule lo necesario. Por supuesto, nadie está planteando exageraciones, pero tiene que haber, y en materia de los bancos también tiene que haber quien oriente, quien guíe y quien ponga límites y orientaciones, porque si no, lo que se pueden dar son burbujas especulativas, es decir, la sensación de que se puede generar solo plata a través de la plata y te dicen, bueno, España lo vivió y las consecuencias fueron y todavía son tremendas, tremendas. Y eso tiene que ver con algo que es tu motivación y que a vos te preocupa mucho, tiene que ver con la cultura. Es decir, para que vos puedas funcionar bien con el tema de los precios, antes tenés que tener claro el tema de los valores. Y eso es cultural. Y el capitalismo, que es un sistema económico global y hegemónico, que duda cabe, pero tiene que tener adaptaciones, y este es un término muy jaurechiano, ¿no? Jaureche decía, no tenemos que adoptar, tenemos que adaptar. ¿Y adaptar a qué? A tu propia cultura, a tus valores, a lo que vos pretendés que sean las reglas de convivencia sobre las cuales se va a regir la comunidad, que tienen que ver con tus usos, con tus costumbres, con tu historia, con tus tradiciones, con tu forma de ver, con tu lugar geográfico, porque la tierra tiene mucho que ver con la forma en la que uno piensa, con la que uno diseña las cosas. Entonces me parece que bueno, son enfoques como para reflexionar. Vos sabés que vos decías, hablabas de las semejanzas entre la palabra, bueno, el origen de la palabra banco, y tiene algunos orígenes virtuosos, pero otros no tanto. Hay una palabra que es trapisonda. Trapizón. Sí. Y que tiene un origen, la menciona Cervantes en el libro El Quijote de la Mancha, cuando habla de que sueña Quijote con ser emperador de Trebisonda o Trapisonda.
La palabra trapisonda, que significa trampa, que significa engaño, que significa enredo, viene de la ciudad de Trebisonda, que viene de la palabra trapisos, que viene de la palabra mesa y que refiere al rol que la ciudad cumplía como lugar de tránsito de intercambio financiero. O sea que hay una relación profunda entre negocios financieros y trampa, así como la hay entre otras relaciones virtuosas, que son crédito, interés, protección del ahorro, construcción de viviendas, fomento de la industria. Mira, yo creo que el capitalismo ha tenido sucesivas etapas y las seguirá teniendo, ¿no? El capitalismo mercantil, luego el capitalismo industrial. Ahora estamos en una suerte de instancia del capitalismo que hace un eje muy importante en el tema del consumo. Obviamente no está nada mal, está muy bien que la gente pueda consumir, etcétera. Pero a veces es en desmérito del rol productor, creador y generador que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que también ahí hay que hacer una suerte de democratización de la oferta, es decir, del emprendedorismo, pero no solamente del emprendedorismo como una idea de generar negocios rentables, la idea de estimular en nuestra gente la capacidad de crear cosas, de producirlas, y yo creo que ese es un punto importante. Que tanto las políticas, que el sistema financiero, como las políticas educativas, etcétera, lo que busquen finalmente es estimular la capacidad creativa de un pueblo, que en algunos casos tendrá una consecuencia de negociación económica, pero en otras es estrictamente la creación, la literaria, la cinematográfica, todo lo que tiene que ver con aquello que realmente te va a completar. A veces en estas eras que algún filósofo francés llamó la era del vacío, o algunos plantean una sociedad en la cual luego de la muerte de Dios anunciada por Nietzsche está la muerte del prójimo, entonces estamos todos solos o somos solo individuos que consumen. Me parece que siempre llegamos a la conclusión que uno se alimenta y le da justificación a su existencia en cosas diferentes y más profundas. ¿Vamos al cine? Vamos. A ver, ¿qué relación? Bueno, acá tenemos en la tapa del libro Política TP a Marlon Brando. Sí, ¿no? El Padrino, exacto. Y bueno, la elegí muy particularmente esa. Está estructurado todo el libro en capítulos donde hay una relación entre una película y, diría yo, pensamiento filosófico y pensamiento político, pero que van de la mano. Sí, obviamente. Por ejemplo, ¿qué lección de filosófica o de ciencias políticas obtenemos viendo El Padrino en su primera versión? Varias. En primer lugar, ahí en la tapa, esa famosa escena donde a Don Corleone lo va a ver Bonacera, ¿no? Amerigo Bonacera. Al comienzo de la película. El comienzo de la película. La película empieza con una placa negra y una frase talismánica para la cultura norteamericana. Yo creo en América. América, como Estados Unidos, ¿no? Digo, yo creo en América. Así empieza la película. Lo que le dice este hombre, Bonacera, que es un dueño de una casa mortuoria, una casa de sepelio, dice, le va a contar al padrino que su hija, que era muy bella, etcétera, es golpeada y casi abusada, aunque ella defendió su honor, dice él, por dos muchachos, y dice, yo creo en América. Y yo, ¿qué hice? Yo fui a la policía. Y los detuvieron, y fui a la justicia, pero la justicia los dejó libres. Entonces le va a pedir que se haga cargo. Claro. Y yo digo, bueno, a Bonacera le falló el Estado. Es decir, a Bonacera le falló el Estado. Y cuando te falla el Estado, podés elegir la resignación o podés buscar alguna alternativa paralela que también tiene valores similares al Estado, porque si algunos recuerdan, y todos los que vieron El Padrino sé que la vieron muchas veces, pero recuerdan cuando él va y le habla al oído, porque lo que le va a pedir al oído es lo que todos presumimos pero no escuchamos, que mate y él le dice no, porque fíjate que hasta tiene código, dice, no, dice, yo no soy un vulgar asesino, dice, y ellos no mataron a tu hija, dice, por lo tanto, vamos a establecer un castigo, qué sé yo, dice, y por supuesto establece después un compromiso de padrinazgo justamente sobre ello, pero lo que también te muestra es, digamos, que hay reglas en ese mundo paralelo, y son reglas que generalmente se desarrollan cuando no hay una contención del Estado, pero también las tres películas del Padrino son una lucha entre el adentro y el afuera. Es decir, la obsesión de Marlon Brando de que uno de sus hijos, Michael, es decir, Al Pacino, el que era militar, héroe de guerra, etcétera,
se quede afuera de eso. Él quería blanquear Claro, su familia. claro, Acá, legalizar. si querés, hasta podés hacer un emparentamiento, por supuesto, como todo emparentamiento subjetivo, algo caprichoso, con el concepto de acumulación primitiva de Marx. Marx decía, mira, generalmente cuando vos analizás una gran fortuna y vas al origen, te vas a encontrar Bueno, con... vamos a ir a Kennedy, por ejemplo. Bueno. Que John Fitzgerald Kennedy es hijo de una familia donde el futuro se le auguraba al mayor, que muere en la Segunda Guerra, y el padre era un contrabandista de la ley seca. Jack Kennedy, que llega a ser, además, filonazi, Sí, que llega a ser de embajador, origen por irlandés supuesto. y embajador en Inglaterra. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que buscan esas familias? Blanquear, es decir, en algún momento ser aceptadas por la sociedad y dejar atrás, digamos, aquello que les dio el poder económico, que no necesariamente es poder político, pero que después puede buscar el poder político y fundamentalmente la aceptación social. Y de hecho, él lo quiere mantener al margen a Michael, hasta que Michael se involucra, pero hasta la última saga de la película, la idea es pasar a la operatoria normal. Vos fíjate que en la última, en El Padrino 3, cuando él está a punto de cerrar con el Vaticano, la compra de una empresa, etcétera, y por medio de un conflicto entre mafias lo vuelven a traer, hay una escena famosa que él dice, yo estaba saliendo y me vuelven a traer. Es decir, permanentemente es la lucha entre el adentro y el afuera en una sociedad. Y yo creo que, bueno, son dinámicas que pasan probablemente en todas las naciones del mundo. Hay prácticas que se dan, pero también ayudan a repensar el concepto del Estado, cómo el Estado tiene que ir cubriendo e incluyendo para no tener competencias, digamos, desleales que le dejen lugar y que le dejen espacio. Claro, el Estado debe asegurarse en una sociedad que funcione el monopolio de la fuerza y por lo tanto el monopolio de la justicia. Bueno. ¿Y qué filósofo, qué lecturas paralelas al Padrino recomendarías para sostener, para comprenderlo y completarlo? Y es casi ineludible hacer una referencia a Maquiavelo, ¿no? Hay mucho de Maquiavelo, pero también me parece que hay, digamos, puedes hacer una interpretación, vuelvo a Marx, ¿no? El conflicto del Padrino, el que se da a media hora de la película, 40 minutos, es cuando ¿a qué se dedicaba? Él dice el alcohol, digamos, pero básicamente la prostitución y el juego. La prostitución, ya el alcohol estaba superado. La prostitución y el juego. Y en un momento dice Marlon Brando, dice, son dos cosas que la iglesia condena pero que la gente hace. Pero va otro, otro integrante de la mafia, que le dice drogas. La puja era, y el conflicto se desata por el negocio de las drogas. Y él dice, drogas no. Dice, porque si me dedico a las drogas, todos los contactos que yo tengo se me van a volver en contra. Y hasta los miembros de su propia familia le dicen, bueno, pero ahora la droga es lo más lucrativo. Es decir, tenés también una instancia diferente en el cambio del capitalismo, es decir, la sofisticación y el cambio en los medios de producción, en el consumo, etcétera, te van generando tipos de mafia diferentes. Hay otra película que narra la vida de Dillinger, un delincuente legendario, que tiene una escena extraordinaria. Es una película con mucho para analizar. Dillinger era un asaltante de bancos, del clásico que se ponía el mostrador y ponía el revólver. Entonces, en un momento la policía lo persigue, se hace muy famoso, todo el Estados Unidos se moviliza para buscarlo y él se refugia con otros mafiosos y el mafioso lo hace pasar a un lugar donde estaba lleno de teléfonos. Y le dice, ¿sabes lo que es todo esto? Era juego clandestino. Dice, ¿sabes cuánto gano yo con esto en una hora? 30 veces más de lo que vos ganás con cada robito de banco que te haces. Y se cambió. Entonces, ¿qué te marca? Que a medida que cambia el sistema de producción, que a medida que cambia el modo de acumulación del capital, el modo de generación y también lo simbólico que está asociado a eso, van cambiando las formas delictivas. Y el Estado tiene que tener estrategias justamente para tener una visión integral de todo ese fenómeno como única manera de mitigarlo, ya que a lo mejor es demasiado ambicioso pensar hacerlo que no exista por completo, ¿no? Bien podría el gerente de un banco famosísimo, banco de origen británico, nacido al calor del tráfico de opio en China en el siglo XIX, llevar a una sucursal de Ginebra y decirle a Al Capone, ¿ves? Con todas estas computadoras yo gano miles de veces más que vos con
Jorge, tu negocio de ¿y el alcohol. lavado de dinero? Por eso digo, Obvio. creo que no estoy dando nombres por el programa, pero estoy hablando de un banco que nació en Hong Kong y que nació en función del adormecimiento y la aniquilación de una nación continente como China del siglo XIX. Vamos a seguir hablando porque no solo hay referencias entre el cine, el pensamiento, la filosofía y la política, sino también en este presente, no inmediato, sino en el presente de esta crisis que estamos viviendo en el mundo desde hace algunos años.